Está ya Xóchitl Gálvez, y es que resulta que a la candidata del PRIAN no le gusta que le digan y que le recuerden que ella representó a la peor oposición de la historia, pero sobre todo a los peores partidos políticos en la historia de este país. Así el berrinche de Xóchitl Gálvez el día de hoy. Hoy hay un nuevo programa, 2,000 millones. Tu candidata del PRIAN. Ex candidata del PRIAN. Ya para. Pero esa es tu historia. Ya acaba. Ya para, le dice Xóchitl Gálvez, no le gusta que le recuerden su pasado. Sin embargo, hace unos ayeres en los debates presidenciales, ella se presentaba así, como la candidata del PRI, del PAN e incluso del ya desaparecido PRD. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD. Pues así la hipocresía de Xóchitl Gálvez, quien ahora resulta se avergüenza de su pasado y se avergüenza principalmente de haber representado a la peor oposición de la historia, a la peor oposición que haya tenido este país, cuando menos en los últimos años. Y es que no, cómo no avergonzarse si los representantes de la derecha mexicana, de la oposición, quienes encabezaron la candidatura de Xóchitl Gálvez, son personajes como Marco Cortés, que nos pregunta Marco Cortés, ¿qué hizo el PAN? Bueno, pues te voy a platicar qué hizo Acción Nacional. Mientras tanto, pues dice Felipe Calderón que es un honor ser un apestado y estar vetado de Venezuela. Estamos apoyando a Edmundo González, el presidente electo, apoyando la decisión de los venezolanos, y llegaremos pues hasta donde las circunstancias y las condiciones lo permitan, y eso dependerá de... Pues así las cosas con Felipe Calderón, que ahora anda representando a la ultraderecha mexicana. Con datos duros, información bastante precisa, Arturo Ávila destrozó al MacPrian, sí, destrozó a la derecha mexicana, no solamente con resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino que también Arturo Ávila le hace del conocimiento a los prianistas que la historia no se nos olvida a los mexicanos. Datos del Banco Mundial. Incrementamos el salario mínimo como nunca lo hicieron ustedes cuando gobernaron. Vamos por 1 millón de viviendas. 2 minutos le bastaron a Arturo Ávila para destrozar a los prianistas. Ciro Gómez Leiva elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum. Han sido los primeros 100 días más exitosos desde hace mucho tiempo, dijo. Siguieron el guión de la presidenta Sheinbaum, quien además no tuvo que recurrir en estos 100 primeros días. Veremos lo que dijo Ciro Gómez Leiva el día de hoy. Además, hablaremos de lo que está ocurriendo en el extranjero. Sí, Claudia Sheinbaum frena a Norma Piña, Claudia Sheinbaum frena también a Donald Trump. Están ocurriendo muchas cosas. Además, el ejército mexicano ya está en las calles. El ejército mexicano en compañía y bajo la dirección, además, de Omar García Harfuch, y la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, pues ya se encuentra recorriendo diferentes entidades de la República Mexicana. De esto y mucho más hablaremos en unos momentos. Quédate conmigo, acompáñame, yo soy Yasira Handal. Iniciamos con este nuevo proyecto. Bienvenidos. Estalla Xóchitl Gálvez de coraje no solamente ya por no haber ganado la presidencia de la República, sino que la derecha mexicana, pues en compañía de Xóchitl Gálvez están enojadísimos, están enfurecidos. ¿Por qué? Porque son un completo fracaso, y sobre todo porque hoy Claudia Sheinbaum frenó a Norma Piña y frenó a Donald Trump. Hay mucho que decir el día de hoy. Por ejemplo, Ciro Gómez Leiva tronó en contra del gobierno de México, entró contra de la presidenta de México por no defender a los peleles de Felipe Calderón y de Vicente Fox ante Venezuela. Su gobierno. ¿Ya terminaron? No, todavía no terminan. Le preguntaron sobre Felipe Calderón y Vicente Fox siendo declarados personas no gratas en Venezuela, y la presidenta no hizo comentarios, dijo paso. Esa la dejo pasar, no voy a comentar nada. Impecable respuesta, porque es lo que ha hecho su gobierno con la crisis de Venezuela. Paso. No vemos, no oímos, no sabemos. Autodeterminación de los pueblos. Paso. Paso. Con lo cual le termina dando la razón a María Corina Machado. El silencio, la inacción, es ponerse del lado del criminal. Y en este caso del criminal, del tirano, del opresor, es el régimen de Nicolás Maduro. Impecable. Creo que la mejor redacción periodística no hubiera sintetizado mejor un titular, una cabeza, como lo hizo la presidenta Sheinbaum, diciendo ante el tema Venezuela, paso. Ya.
Dijo paso la presidenta Claudia Sheinbaum porque ni siquiera quiso opinar de Felipe Calderón, ni siquiera quiso opinar de Vicente Fox, y eso le ofendió de sobremanera a Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum no quiere hablar sobre estos personajes, pues porque son completamente irrelevantes, al igual que la derecha mexicana. Han resultado irrelevantes en todos los sentidos. Únicamente les ha quedado aplaudir a gobiernos extranjeros porque aquí en México no les alcanza para más. La presidenta Claudia Sheinbaum frenó a Norma Piña y a Donald Trump, a los dos juntitos. Durante los últimos días les ha puesto un alto, les ha puesto y les ha marcado la pauta. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que los jueces están intentando violar la ley. Sí, están violando una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a la suspensión del proceso de selección de candidatos del Poder Judicial. Porque en una acción marrullera y argumentando un acatamiento de una suspensión, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación en el proceso para sus candidatos a juzgadores, han suspendido ellos este proceso. ¿Se puede hacer las elecciones de todas maneras con los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Están violando una resolución del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder, ¿cómo es? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, el tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces, el amparo no es procedente. Entonces, la Corte no tendría por qué responder ante este amparo, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, pues resulta que hay un nuevo choque por la reforma judicial. El Comité de Evaluación del Poder Judicial quiso frenar, o más bien frenó, la selección de candidatos. Los integrantes comunicaron que estaban acatando una resolución de un juez de distrito de Michoacán que ordenó suspender el proceso. Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña anunciaron que el Poder Ejecutivo y el Legislativo seguirían adelante. Sí, continúan intentando frenar lo que ellos han llamado la polémica reforma judicial, que en realidad de reforma ya no tiene nada. Es una ley, le guste o no a la oposición y a la derecha mexicana. Así las cosas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo te pregunto, en nuestra encuesta rápida, te lo pregunto como siempre lo hacemos, ¿se debería frenar la elección judicial ante tantos desacuerdos, ante los intentos del Poder Judicial de Norma Piña de parar esta decisión de las y los mexicanos? Contéstame en la encuesta que te acabo de plantear aquí a través de los comentarios. Continuamos con la información porque Claudia Sheinbaum también le puso tremendo freno a Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. La presidenta respondió, propone incluso llamarle América Americana al territorio que comprende Estados Unidos y México, luego de que Trump anunciara que quería llamar Golfo de América al Golfo de México. Le quería cambiar el nombre al Golfo de México, sí. Claudia Sheinbaum, con la ayuda de un mapa de 1607, recordó que el Golfo de México es un territorio reconocido y registrado internacionalmente, incluso mucho antes, fíjense, de que se creara el gobierno estadounidense. Así es, esto después de que Donald Trump, pues en sus intentos pretenciosos de llegar arrasando a la presidencia de Estados Unidos, quisiera proponer cambiarle el nombre al Golfo de México. Pero la pregunta aquí es, ¿se puede cambiar el nombre del Golfo de México? ¿Es posible que se le cambie el nombre? ¿O simplemente es un invento de Donald Trump? Bueno, pues aquí habría que plantear varias cosas. ¿A quién pertenece el Golfo de México? Pues resulta, y ahí te va la información después de todo esto, pues el Golfo de México, que cubre más de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, es una cuenca oceánica que se contiene entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, entre los litorales del este de México, el sureste de Estados Unidos y el occidente de Cuba. 5 estados mexicanos tienen costa con el Golfo: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
También tienen costa en el Golfo los estados estadounidenses de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas, y las provincias cubanas de Pinar del Río y Artemisa. El Golfo es una de las regiones de producción de petróleo. Ahí está la clave. El Golfo es una de las regiones de producción de petróleo en alta mar más importantes del mundo. Representa el 14% de la producción total de petróleo crudo y 5% de la producción de gas natural seco de Estados Unidos. Por eso se lo quieren apropiar, porque de ahí del Golfo de México sacan mucha riqueza lo del gobierno estadounidense y no les gusta que se llame de México. Quieren que sea de ellos. Para México, el Golfo también es clave, ya que de ahí se extrae la mayor parte del petróleo del país, uno de los principales motores de nuestra economía. Hoy se sabe que existen acuerdos internacionales de delimitación fronteriza marítima establecidos por organizaciones como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, entre Estados Unidos y México, Estados Unidos y Cuba, México y Cuba. La delimitación fronteriza del Golfo de México entre Estados Unidos, México y Cuba ha sido definida ya por la máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares. Es decir, es un problemón tremendo lo que quiere hacer Donald Trump. Fue nombrado por primera vez en los mapas europeos hace muchísimo tiempo. Hoy, Donald Trump amenaza con que le quiere cambiar el nombre. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió pues que entonces mejor que se le llame América Mexicana a Estados Unidos, ¿no? El secretario Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que el lugar seguirá llamándose el Golfo de México. Pero la pregunta es, ¿puede Donald Trump cambiar el nombre unilateralmente? Bueno, pues ahí te va la información y la respuesta. Incluso si tanto México como Cuba se oponen a cambiar el nombre del Golfo, es probable que Donald Trump quiera cumplir su deseo, aunque otros países no reconozcan el nombre del Golfo de América. En Estados Unidos hay mecanismos para renombrar lugares reconocidos por el gobierno federal. Uno de estos mecanismos sería la Junta de Estados Unidos para Nombres Geográficos. Es un organismo que tiene como propósito establecer y mantener el uso uniforme de los nombres geográficos en el gobierno federal. La Junta no crea los nombres para lugares geográficos, pero sí aprueba o rechaza los nuevos nombres propuestos por agencias federales, gobiernos estatales o locales y por el público. Si llevara a cabo su propuesta, Trump no sería el primer presidente estadounidense que pide un cambio de nombre geográfico. Ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Barack Obama cambió el nombre del monte McLean, el pico más alto de América del Norte, por el nombre de Denali, un nombre utilizado por generaciones de nativos de Alaska. Y así sucesivamente, es decir, Donald Trump podría cambiar, sí, el nombre del Golfo de México única y exclusivamente para su país, es decir, en Estados Unidos podrían llamarle, si se les da su gana, Golfo de América. Pero a nivel internacional, y en los mapas internacionales seguirá siendo el Golfo de México, porque para poder cambiar el nombre tendría que contar con la aprobación de México y adivinen de quién más, de Cuba, y eso sabemos no va a pasar. ¿Conseguirá Donald Trump? ¿Estará dispuesto Donald Trump? Y te lo voy a preguntar aquí en otra encuesta rápida. ¿Estará dispuesto Donald Trump, o mejor dicho, podrá? Esa es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es si podrá Donald Trump cambiar el nombre del Golfo de México. Ya nos quedó claro que Claudia Sheinbaum no se lo va a permitir. Negociaciones con Cuba, pues tampoco va a haber difícilmente. Pero el nuevo presidente de Estados Unidos, pues parece estar muy dispuesto a cumplir su propósito. Mientras tanto, la derecha mexicana se sigue haciendo garras, la elección al Poder Judicial va, eso es un hecho, y veamos la tremenda arrastrada que le pone en 2 minutos Arturo Ávila a una oposición que está completamente derrotada. Los destrozó y no le bastó más que 2 minutos, no solamente para recordarle los logros de este gobierno, sino también para recordarles a los prianistas lo que ellos no pudieron hacer cuando gobernaron. Siguiente víctima. En el gobierno de la transformación sacamos a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Datos del Banco Mundial. Incrementamos el salario mínimo como nunca lo hicieron ustedes cuando gobernaron. Vamos por 1 millón de viviendas. El Infonavit es la siguiente víctima. Dicen que van a crear 1 millón de vivienda.
con recursos de los trabajadores, que no del gobierno. Unas clases para mis compañeros del MACPAN. Los 2.6 billones de pesos de los que hablas de activos del Infonavit, tienes un problema. 1. 736,000 forman parte de inversiones de largo plazo, intocables. 1.6 millones son cartera de cobros, es decir, tampoco son fondos disponibles. Es una narrativa mentirosa. ¿Vamos a seguir con el mismo índice de violencia en el país? La tendencia de la seguridad en homicidios dolosos, que sigue siendo un problema, cambia en 2019, con un decremento del 18%. Una tendencia mide el resultado de una política pública. Se los dejo como aprendizaje. Vamos a seguir con la estrategia de seguridad, que si bien es cierto, es resultado de un desastre que nos dejaron ustedes en la época de Felipe Calderón, en donde, por cierto, ya hay que decirlo, se aliaron ni más ni menos que con el cártel de Sinaloa. Hemos verdaderamente promovido un estado de bienestar en nuestro país. Ustedes ofrecían como ventaja competitiva en nuestro país salarios baratos. Decían, no se puede ofrecer un salario por encima de la inflación. Nosotros ya lo volvimos un derecho constitucional. Morena llevó lo que Calderón y Peña Nieto no pudieron hacer, ustedes lo llevaron a la Constitución. Las pensiones universales, por cierto, las que ustedes votaron en contra, hoy 1 de cada 4 familias en nuestro país tiene un beneficio. Adultos mayores, por ejemplo. Esos jóvenes a los que tanto ustedes criticaron, nosotros los hemos incorporado a la actividad laboral. Más de 3 millones de jóvenes fueron incorporados a través de Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a seguir implementando un programa de infraestructura sólido, fuerte, con trenes de pasajeros, que por cierto, los neoliberales desaparecieron en su momento diciendo que era la mejor alternativa. La aprobación que tiene hoy la presidenta está basada en un discurso retórico y mentiroso. Saquen la encuesta de Massincole, a lo mejor esa les ayuda un poco. Vamos. Nosotros no somos los evaluadores. El evaluador es el gran elector, que en 2024 nos dio 36 millones de votos. 36 millones de votos y menos de 2 minutos para poder ponerle una arrastrada a los prianistas. Así Arturo Ávila, ¿será que Arturo Ávila se convierta en la próxima propuesta para la gubernatura de Aguascalientes? Ya lo veremos. Mientras tanto, Arturo Ávila sigue generando pues mucha expectativa por sus respuestas contundentes, por el nivel de debate, porque debate además con datos duros, información que la derecha no puede refutar. Tan es así que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue reconocida incluso por Ciro Gómez Leiva. Han sido los primeros 100 días más exitosos desde hace mucho tiempo, dijo. Luego cada quien hace su show y su rollo y se pelean y se dicen cosas. Pero en lo fundamental, en lo importante, todos siguieron el guión de la presidenta Sheinbaum, quien además no tuvo que recurrir en estos 100 primeros días a esos hechos aparatosos, ¿no?, a los que nos tenían acostumbrados otros presidentes. Ella no tuvo que meter a la cárcel a la quina. Claudia Sheinbaum no tuvo que recurrir a escándalos, no tuvo que recurrir a la fuerza militar ni a muchas otras cosas a las que sí recurrieron otros expresidentes. Hoy Claudia Sheinbaum, queda claro, pues está teniendo un gobierno exitoso, cuando menos en los primeros 100 días de gobierno. La presidenta ha hecho una convocatoria para todos los mexicanos y mexicanas a asistir al Zócalo capitalino este fin de semana para escuchar el primer informe que dará como presidenta de México a 100 días de haber llegado a la presidencia de la República. Gracias, noticiosos, por su apoyo. Bienvenidos a este nuevo proyecto. Estamos arrancando 2025 con un nuevo proyecto, este canal destinado, como siempre lo hacemos, a informar, a dar las noticias más relevantes que ocurren en nuestro país, la opinión, la crítica política, la opinión de todos ustedes y eso sí, lo más importante, con encuestas que podrán contestar completamente en vivo y en directo mientras estemos difundiendo la información. Sí, las encuestas rápidas llegan de manera directa a través del chat, en donde también los voy a estar leyendo y contestándoles. Gracias por acompañarme, como siempre, en esta emisión. Compartan, denle like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y puedan estar pendientes de todo lo que ocurre a través de esto que será nuestro nuevo proyecto. Yo soy Yasira Handal, gracias Rubén, Ángel, Julio, Rubí también, muchas gracias por acompañarme en esta primera emisión. Sin ustedes, los nuevos proyectos no serían posibles. Gracias, hasta mañana.